sesión acerca de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, para comenzar con esta plática, vamos a comenzar por definir qué es neumonía. La neumonía se define como una infección aguda del parénquima pulmonar. A través del tiempo se han dado varias definiciones, específicamente acerca de la partida de la infección, siendo este el punto más importante para la terapéutica médica que se va a tomar con cada individuo. Entonces, existen como dos clasificaciones importantes para dentro de neumonía. La primera es la neumonía adquirida en la comunidad, que es una infección aguda que se adquirió fuera de la comunidad, del hospital, perdón, es decir, en cualquier otro medio. Y la neumonía nosocomial, que puede ser adquirida en el hospital o asociada a ventilación mecánica. Anteriormente, esta definición incluía a la infección asociada a cuidados de la salud. Sin embargo, dentro de este término se englobaban infecciones del parénquima pulmonar, perdón, asociadas a los cuidados de la salud, tanto dentro de un medio hospitalario como en residencias para personas de edades avanzadas, como algunos otros medios en donde no existían propiamente los microorganismos que condicionan una neumonía nosocomial. Sin embargo, por este concepto se utilizaban antimicrobianos, antibióticos de amplio espectro y fueron parte de esta exacerbación de la multiresistencia. Entonces, es por eso que ahora tenemos solamente estas dos divisiones y dentro de la neumonía nosocomial está la neumonía adquirida en el hospital, que es aquella infección aguda que se desarrolla después de igual o más de 48 horas de estancia intrahospitalaria, y la neumonía asociada a ventilación mecánica, que es aquella que se desarrolla después de igual a, o más de 48 horas de ventilación mecánica a través de intubación orotraqueal. Este tema recobra gran importancia por su epidemiología tanto en México como en el mundo. En el mundo, las neumonías asociadas a la comunidad se tratan en alrededor de 4.5 millones de pacientes ambulatorios de forma anual. Es la segunda causa más frecuente de hospitalización en todo el mundo. Es la primera causa de muerte por causas infectocontagiosas. La tasa de hospitalizados al año es de 650 por cada 100,000 habitantes y se asocia a 1.5 millones de hospitalizaciones al año. El 9% de estos pacientes hospitalizados reingresarán por una neumonía asociada a la comunidad en el mismo año, y esto se asocia a una mortalidad del 10%. En México, como ustedes saben, no tenemos estadística precisa sobre la incidencia de neumonía asociada a la comunidad. Sin embargo, sabemos que existen algunas cifras en las cuales se menciona que la tasa es de 8 por cada 1,000 habitantes al año. La incidencia es del 6% en menores de 60 años de edad y del 11% en mayores de 60 años de edad, con una mortalidad general, es decir, en todos los grupos de 1%. El 40% de estos pacientes que tengan un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad requerirán de atención intrahospitalaria. De este 40%, el 12% se asociará con mortalidad y el 10% requerirá de atención en una unidad de cuidados intensivos, siendo así la novena causa de muerte en todos los grupos etarios y la séptima causa de muerte en las personas mayores de 65 años de edad. Bueno, todos estamos expuestos constantemente a los microorganismos que pueden condicionar una neumonía. Sin embargo, existen factores de riesgo claramente asociados al desarrollo de una neumonía que requiere un tratamiento un poco más agresivo. Estos son la edad avanzada, las enfermedades crónicas, infecciones virales de repetición, condiciones de alteraciones en las vías respiratorias y tabaquismo y consumo de alcohol, así como hacinamiento. En esta tablita observamos cómo existe una correlación directa entre los grupos de edad y la incidencia por cada 100,000 habitantes para la neumonía adquirida en la comunidad. Es decir, a mayor grupo etario hay mayor incidencia de neumonías.
Por otro lado, las enfermedades crónicas también tienen una fuerte asociación con el desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad. Existen algunas que son mucho más importantes que otras. La más importante tanto en México como en el mundo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es la enfermedad que tiene una asociación más fuerte con la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad. En México, debido a la prevalencia de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, son estos dos también importantes epidemiológicamente para el desarrollo de esta enfermedad. Las infecciones virales de repetición, las infecciones de vías aéreas superiores son un fuerte e importante predictor también para neumonía adquirida en la comunidad e incluso pueden ser parte de la alteración en la biota alveolar que puede condicionar la neumonía. Cuando hablamos de condiciones de vías respiratorias, nos referimos a alteraciones, sobre todo anatomofuncionales, tales como las que suceden en un evento cerebrovascular, en donde hay alteraciones en la deglución, en la movilización o hay mayor tiempo de postración de los pacientes que condiciona esta predisposición para infecciones de vías respiratorias. La fase proinflamatoria del tabaquismo a través de la producción activa de interleucinas y de la activación crónica de citocinas proinflamatorias en el tejido, en el parénquima pulmonar, involucra una asociación de hasta 2.1 de riesgo relativo para condicionar una neumonía adquirida en la comunidad. Es por eso que dentro de los factores predisponentes que podemos modificar está la suspensión del hábito tabáquico, así también como el consumo de alcohol, que es un factor de riesgo muy importante. Y existen otros factores sociales y ambientales que condicionan mayor predisposición a desarrollar una neumonía, tales como el hacinamiento. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, anteriormente se decía que el alveolo o en general el tracto respiratorio era una región en la cual no teníamos ningún tipo de participación activa de otros microorganismos que pudieran condicionar infecciones propias de alteraciones en su biota, sino que todo era externo a la misma. Sin embargo, bueno, pues ahorita con la determinación que se ha realizado a través de múltiples procesos de biología molecular, se ha identificado parte de la microbiota que existe, de la biota que existe en un alveolo de forma normal y en el tracto respiratorio en general. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver un esquema en donde se muestra un alveolo normal, en donde tenemos la biota alveolar normal, fisiológica, la participación del macrófago alveolar que está dentro de este alveolo y cómo interactúa con el endotelio a través de la circulación capilar. De su lado derecho vemos las modificaciones que tiene un alveolo durante el proceso de una neumonía adquirida en la comunidad. El primer paso, como mencionamos anteriormente, por alguna alteración que pueden ser estas infecciones de vías respiratorias generalmente virales de tracto superior o alguna alteración en la deglución o predisposiciones de procesos inflamatorios crónicos como las enfermedades que mencionamos, el tabaquismo, entre otros, permiten el arribo de un patógeno al espacio alveolar. Como veremos más adelante, el más común dentro de nuestra epidemiología sigue siendo Streptococcus pneumoniae, aunque esta epidemiología ha cambiado recientemente debido pues también a los tratamientos que se han utilizado. Sin embargo, debido a algunas de las pocas bibliografías que se tienen en México sobre la epidemiología y los reportes hospitalarios de la prevalencia de Streptococcus pneumoniae, pues sabemos que sigue siendo el más predominante. Una vez que esté arriba al alveolo, empieza una multiplicación incontrolable del patógeno que condiciona la producción local de citocinas por los macrófagos alveolares y esto a su vez condiciona el reclutamiento de neutrófilos hacia el espacio alveolar e introduce esta inflamación a través de citocinas a la circulación sistémica y genera a su vez un exudado alveolar que va a condicionar el depósito dentro de la inflamación que genera esta infección en el parénquima pulmonar y que puede condicionar a su vez todos los síntomas y la clínica e incluso la imagen que podemos ver a través de una radiografía en una neumonía. En este esquema es una representación muy similar, sin embargo vemos cómo de forma normal tenemos las células propias del alveolo normal, en donde se encuentran digamos, en el estado quiescente, pero bueno, no quiescente, en el estado normal basal,
y esto a su vez se ve modificado por la invasión de los patógenos, como los microorganismos que mencionamos previamente, y esto a su vez activa la producción de citocinas proinflamatorias que condiciona la exacerbación, el edema intersticial, el depósito de fibrina y a su vez la infección del tejido de forma aguda en el parénquima pulmonar. De forma ordinaria o de forma normal, hemos hablado siempre acerca de las 4 fases en una neumonía, entonces esto es muy importante siempre resaltarlo. Sin embargo, bueno, este esquema es una forma un poco más sencilla de ver cómo es que el patógeno genera el edema, genera la fase de la hepatización y posteriormente condiciona la fase de la misma resolución dentro del parénquima pulmonar. Estas fases que les menciono son estas que pongo aquí a continuación. La primera es la fase que todos conocemos como fase congestiva, que esta es una fase del primer al segundo día, en donde tenemos edema, exudado, está la proliferación de bacterias y tenemos escasos polimorfonucleares y algunos eritrocitos. Sin embargo, aquí el tejido pulmonar incrementa de tamaño. Esta fase congestiva se caracteriza propiamente por el edema. La segunda fase, la fase de la hepatización roja, es más o menos durante el segundo al cuarto día, y aquí tenemos, además del incremento del tamaño del parénquima, endurecimiento del mismo, enrojecimiento del mismo, y ya hay depósitos de fibrina que pueden condicionar esta pleuritis serofibrosa. Y aquí esta fase se caracteriza por el incremento del depósito tanto de los polimorfonucleares como de los eritrocitos en el exudado intraalveolar. La tercera fase es la fase de hepatización gris, que esta es una fase más tardía que va más o menos entre el cuarto y el octavo día, y esta es una fase de contención de la infección en donde existen abundantes polimorfonucleares y también depósito de fibrina. Esta fase se caracteriza porque ya no existe una proliferación activa del microorganismo, específicamente de las bacterias, y esta contención que se realiza es a partir de la degradación tanto de los eritrocitos como de todo el material que se había extravasado previamente. Disminuye también este depósito de polimorfonucleares y se observa un mayor espacio libre. Y la última fase es la fase de la resolución. Esta fase va de la primera a la tercera semana. Esto puede variar, puede ser hasta 4 semanas después, y en esta reaparecen los macrófagos de forma activa e inicia este aclaramiento en la infección, en la inflamación y en la destrucción del parénquima pulmonar que se tuvo previamente. Entonces, es importante hacer esta correlación en el tiempo con la imagen, porque a pesar de que en este momento ya habría una probable resolución, puede persistir la imagen radiográfica que generalmente utilizábamos previamente como una guía dentro del tratamiento. Sin embargo, ahora sabemos que esto no debe de ser, no es uno de nuestros factores de acuerdo con las nuevas guías que puede dirigir nuestro tratamiento. Entonces, bueno, ya una vez que hablamos de esta fisiología o de esta fisiopatología dentro de una neumonía, hablábamos previamente que existen múltiples microorganismos los cuales pueden condicionar una infección en el parénquima pulmonar. De forma típica podemos clasificarlos en infecciones virales o bacterianas. Sabemos que una gran cantidad de las neumonías son infecciones virales. Sin embargo, dentro de las infecciones bacterianas, predomina actualmente, como lo mencionamos previamente, infección por Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae forma parte del grupo que conocemos como bacterias típicas. En este grupo podemos encontrar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A y bacterias aerobias gram negativas como Klebsiella y E. coli. Otro gran grupo importante que puede condicionar una neumonía son las bacterias atípicas. Las bacterias atípicas son bacterias inusuales que generalmente se definen porque tienen una resistencia intrínseca a betalactámicos y además tienen una incapacidad para visualizarse en tinciones comunes como en un gram o para cultivarse en medios tradicionales como lo hacemos generalmente con las bacterias típicas. Dentro de este grupo encontramos Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia spp y Coxiella burnetii. Además de las etiologías bacterianas, sabemos que existen distintos virus que se asocian al desarrollo de una neumonía, que es muy importante dado el panorama epidemiológico actual, en donde se incluye SARS-CoV-2. Entonces, dentro de los virus respiratorios que pueden condicionar una neumonía, encontramos el virus de la influenza A y B,
SARS-CoV-2, que es el que predomina actualmente en el panorama epidemiológico, otros tipos de coronavirus, como el virus del SARS tipo 1 y el MERS, rinovirus, virus de parainfluenza, adenovirus, el virus incital respiratorio o metaneumovirus. Estas infecciones virales también son usuales y hay que recordar que las infecciones virales aéreas de tracto respiratorio aéreo superior son una condicionante importante como factor predisponente para neumonías. Entonces, existe también una alta prevalencia de una etiología mixta. ¿Esto qué quiere decir? Una infección primaria viral, secundaria bacteriana. Y esto también es importante dentro del diagnóstico y dentro del tiempo de evolución de la enfermedad. A continuación, estas etiologías son muy diversas, como les comenté hace un momento, depende mucho también de lo que se tenga en cada población. Sin embargo, existen algunos datos importantes que nos pueden como hablar acerca de alguna pista acerca de la etiología de la infección. Por ejemplo, en pacientes con antecedente de alcoholismo podemos sospechar de Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, algunas otras especies de Acinetobacter o Mycobacterium tuberculosis. En pacientes con EPOC o tabaquismo activo podemos sospechar principalmente de Haemophilus, también puede haber infección por Pseudomonas, algunas especies de Legionella, Strepto, Moraxella o Clamidia. En pacientes en donde tengamos antecedente de alguna malformación anatómica o alguna disfunción anatomofisiológica del tracto respiratorio, podemos sospechar de patógenos entéricos, generalmente gram negativos. En los pacientes que tengan ya un absceso pulmonar, tenemos que sospechar altamente de Staph aureus, adquirido en la comunidad meticilina resistente, anaerobios orales o de alguna infección fúngica o Mycobacterium tuberculosis. Si tenemos el antecedente en el paciente de exposición a excremento de pájaros, de murciélagos, podemos sospechar de histoplasma. Si hay exposición reciente a aves, podemos sospechar de clamidia, o si en este caso son aves de corral específicamente, influenza por aviar, esta sería una de nuestras posibilidades. Tenemos el antecedente de exposición a conejos, Francisella tularensis. Si tenemos exposición a animales de granja, Coxiella, infección por VIH en etapas tempranas, podemos tener una infección por Strepto, Haemophilus o Mycobacterium tuberculosis. En una infección tardía por VIH, además de estos antecedentes, podemos también encontrar infección por Mycoplasma, por Cryptococcus, histoplasma, aspergilosis o alguna micobacteria típica, muy característicamente Mycobacterium kansasi o o Haemophilus influenzae. Dentro de algunos otros antecedentes de importancia, está estancia reciente en algún lugar cerrado, como en un hotel o en un crucero, como donde podríamos sospechar de legionela, viaje reciente al sur de Estados Unidos, algunas especies de coccidioides o hantavirus, viajes recientes a Asia, pues Burkholderia pseudomallei o virus de la influenza aviar, anteriormente SARS-CoV-2, sin embargo, pues por la epidemiología actual ya no es una situación exclusiva, entonces pues es común, ¿no? Viaje a la península arábiga, síndrome respiratorio de Oriente Medio, el coronavirus de tipo MERS, influenza activa en la comunidad. Aquí tenemos que hacer mucho el análisis epidemiológico de acuerdo con la temporada estacional a la que se asocia cada uno de los virus. Si tenemos un paciente con tos de más de 2 semanas, podemos sospechar de Bordetella pertussis. Si tenemos alguna enfermedad pulmonar estructural, igual Pseudomonas. El uso de drogas inyectables, Staph aureus, algún anaerobio, obstrucción endobronquial, anaerobios, Streptococcus, y en bioterrorismo, pues Bacillus del anthrax, Yersinia pestis o tularemia. Bueno, estos cuadros que pongo aquí son solamente de sospecha diagnóstica, debido a que, pues, en realidad, dependiendo de la presentación clínica del paciente, es como se realizará la sospecha y el abordaje diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico es muy importante la clínica, el estudio de imagen y posteriormente, como añadido, los estudios de laboratorio.
Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas típicas que tenemos en una neumonía se encuentran tos, fiebre y disnea. Además, algunos pacientes pueden referir dolor torácico, fatiga, dificultad respiratoria, disnea de pequeño, como lo mencioné, de pequeños o de medianos o grandes esfuerzos. Y esto va a ser también evaluado de forma clínica. Dentro de la exploración física, es muy importante detectar o integrar cuáles son los datos pivote dentro de nuestra exploración pulmonar o cardiorrespiratoria. Y aquí pues encontraremos una disminución en los movimientos respiratorios, aumento en las vibraciones vocales, a la percusión se puede encontrar matidez y generalmente vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular a la auscultación. Se pueden encontrar también algunos otros ruidos agregados como estertores. Sin embargo, pues como podemos ver en algunos casos, sobre todo en infecciones virales, predominará la hipoventilación. En los estudios de laboratorio, típicamente podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia, incremento en la velocidad de sedimentación globular y incremento de la proteína C reactiva. Es importante saber que procalcitonina es un reactante que se puede utilizar dentro de la infección del parénquima pulmonar. Sin embargo, no tiene un factor predictivo positivo diagnóstico. Tiene un mayor uso dentro de la conducta terapéutica, es decir, el incremento o el uso adecuado del antibiótico que se está utilizando en ese momento o el cese del esquema antimicrobiano de acuerdo con el número de días y la clínica del paciente. Entonces, eso es importante porque no es un factor diagnóstico, sino algo que puede normar nuestra conducta terapéutica. Eh, Otro importante y de los más importantes que tenemos para hacer nuestro abordaje, pues son los estudios de imagen. Debemos de saber que típicamente y de forma también obligada dentro del abordaje diagnóstico de un paciente con neumonía se tiene que realizar algún estudio de imagen. Generalmente se tiene que hacer una radiografía postero anterior y si se puede también lateral. Actualmente, debido a la incidencia de COVID, pues el diagnóstico también se ayuda con una tomografía. Las tomografías de tórax nos pueden dar una imagen muchísimo más segura o fidedigna acerca de nuestra sospecha diagnóstica. Sin embargo, existen patrones clásicos que se pueden observar en una radiografía, los cuales son muy útiles dentro del abordaje diagnóstico. Entonces, pues aquí vemos una radiografía de tórax, esta es una tele de tórax, de un paciente con una neumonía, con leucocitosis y neutrofilia, que tiene una radiopacidad en el parénquima, en el hemitórax izquierdo. Este paciente, por cultivo, se realizó un diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad de etiología con Streptococcus pneumoniae. Entonces, esta es una imagen clásica en donde, como vimos, la fase 2 y fase 3 del depósito de fibrina, el edema intersticial y el incremento de los polimorfonucleares en el intersticio alveolar condicionan que a través de una imagen se vean estas radiopacidades que generalmente son de predominio, en este caso en hemitórax, en lóbulos basales, los cuales pueden sugerirnos esta neumonía en una fase aguda. Entonces, además de esto, recordar que la imagen por radiografía no siempre correlaciona con el tiempo. Entonces, esto es muy importante porque puede ser ya anterior. Sin embargo, a pesar de que no correlaciona con el tiempo, pueden existir imágenes que nos hablen de una complicación secundaria que sí nos podría hablar un poquito más acerca de la evolución que ya se tiene del paciente, como en el caso de esta imagen. En la imagen de su lado izquierdo podemos observar un absceso pulmonar que ya tiene un nivel hidroaéreo, es en el pulmoncito derecho, y casi siempre este líquido que está dentro del absceso va a ser positivo en un cultivo para el agente etiológico y generalmente una vez que se hace el drenaje, se realiza la intervención para el drenaje, la infección puede resolver con el antibiótico ideal. Entonces es parte del diagnóstico y terapéutica para este paciente. En la imagen derecha vemos pues
totalmente, ¿no? El hemitórax izquierdo con una neumonía necrosante del pulmón izquierdo, que también es una complicación inusual de estreptococo neumonía. En la siguiente imagen es una radiografía en un paciente con diagnóstico de micoplasma pneumoniae. Y como podemos ver, se muestran radiopacidades en vidrio despulido, que es esta imagen en la cual existe un borramiento, las opacidades son un borramiento del parénquima sin que nos permita, que nos permite aún ver la parte lúcida posterior de este parénquima, es decir, no está totalmente borrado. Entonces es muy característico para distinguir el vidrio despulido, el vidrio deslustrado. Tenemos que ver esta imagen sobrepuesta, solo borrada, sin que se pierda totalmente la imagen posterior que deberíamos de ver, ¿no? Entonces aquí muy característico lo que vemos en la imagen A, que está a la izquierda, es que esta radiopacidad es de predominio periliar. Tiene una consolidación que para su etiología es un poco precoz, sin embargo, pues sí se ve, sí se aprecia un poquito mayor la radiopacidad derecha que izquierda. En la imagen B también vemos esta imagen en vidrio esmerilado, vidrio espulido, y también tenemos esta consolidación derecha. Sin embargo, como podemos ver o como podemos apreciar, es muy característico que sea de predominio periliar. Esta imagen son infiltrados intersticiales difusos, igual por micoplasma pneumoniae. Y esta imagen igual y nos podría a muchos de nosotros confundir, porque si vemos la radiografía, pues igual observamos vidrio despulido, el cual se observa en todos los segmentos. Es un patrón reticulonodular que es bilateral además. Sin embargo, ya cuando vemos la tomografía, pues vemos que aunque tiene un predominio bilateral, sí podemos observar en esta tomografía que tiene algunos bronquios segmentarios basales, nódulos centrolobulillares y la imagen característica de vidrio despulido con algunos pequeños focos de consolidación y algunos engrosamientos septales interlobulillares. Y esta pertenece a una infección por micoplasma pneumoniae. Ahora, si lo comparamos, esta es una imagen típica de infección por SARS-CoV-2. Entonces aquí también vemos imagen en vidrio despulido, a pesar de que es bilateral, es de predominio periférico, subpleural. Entonces al verlo en este corte en la tomografía podemos observar esta misma imagen, además del crazy paving, y podemos observar algunas consolidaciones. Entonces, esto también es muy importante dentro del panorama actual para hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, una vez que tengamos la sospecha diagnóstica con la clínica, el abordaje con una imagen y con los laboratorios, es importante determinar cuál va a ser nuestro abordaje terapéutico con este paciente. Y para eso se debe de establecer en dónde se llevará a cabo tanto el abordaje y el seguimiento como el tratamiento. Y aquí, de acuerdo con las guías ITSA recientes también, lo importante es obtener nuestro puntaje de nuestro PSI o CURP 65 para hacer esta determinación. Y una vez que lo tengamos, poder realizar una sospecha de qué tipos de estudios realizaremos. Entonces, en esta tablita mostramos los criterios, así como la puntuación que vamos a obtener por cada uno de estos para hacer nuestro abordaje por PCI o por CURP 65. Aquí, dentro de los datos que se tienen en México, es importante mencionar que CURP 65 se ha validado ampliamente en muchas poblaciones o en muchos estudios en población mexicana. Sin embargo, bueno, pues también es importante mencionar que PCI es lo actualmente recomendado. Entonces, pues es importante también considerar lo que se adapta a nuestra población mexicana sin dejar a un lado las recomendaciones internacionales. Entonces, por eso está como tablita en donde intenta hacer como una equivalencia entre ambas para el abordaje de el paciente. Y bueno, con esto podemos obtener el score y este score nos va o la clase a la que pertenece y con esto nos va a ayudar a determinar en dónde realizar tanto el resto del abordaje diagnóstico como el tratamiento del paciente.
Bueno, nada más para mencionar, en PCI clase 1 se asocia a 0.1% de mortalidad a 30 días, clase 2, que son más o menos o igual a 70 puntos, 0.6% de mortalidad, clase 3, 0.9, clase 4, 9.3 y más de 130 puntos, que es clase 5, 27% de mortalidad a 30 días. Y por CURP 65, mayor o igual a 4 puntos, tenemos igual un porcentaje de mortalidad del 27.8 a 30 días. Entonces, una vez que obtenemos esta clasificación, es importante realizar y determinar en dónde se va a realizar la intervención. Cuando tenemos un PCI clase 1 o 2 o un CURP 65 de 0, lo determinamos como leve y el sitio en donde se tiene que realizar el tratamiento es ambulatorio. Entonces, aquí el abordaje, lo que tenemos que hacer es una prueba para SARS-CoV-2 por el antecedente ahorita epidemiológico, si es el momento de acuerdo con la epidemia gestacional, hay que hacer una prueba para influenza y el resto de las pruebas pueden ser innecesarias en el tratamiento ambulatorio. No está sugerido cultivar ni policultivar a estos pacientes, no hay que tomar ningún otro tipo de prueba. Con un PCI clase 3 o 4, con un CURP 65-1 a 2, está dentro de una etapa de moderado y aquí sí requiere de hospitalización. Sin embargo, la hospitalización puede ser en un pabellón de medicina interna, en un pabellón general. Y aquí está indicado dentro de la rutina realizar hemocultivos, tinción de Gram, tanto de esputo y cultivo de esputo, un panel respiratorio viral de acuerdo con el predominio estacional en ese momento y en el hospital en donde se encuentre en el sitio, actualmente prueba COVID, y una prueba de detección de VIH. Y por último, si tenemos un PSI de 4 o 5 y un CURP 65 mayor o igual a 3, y además cumple con los criterios de la ITSA establecidos para ingreso a UTI, que son un estado mental alterado, una tensión arterial que responda a reanimación hídrica, pero que haya requerido de su uso, temperatura menor a 36 grados, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, una PAFI menor o igual a 250, un BUN mayor o igual a 20 miligramos sobre decilitro, menor a 4.000 leucos o menor a 100.000 plaquetas e infiltrados multilobares, son criterios donde el sitio en donde se debe de realizar. Idealmente, evidentemente, es en una terapia intensiva. Para estos pacientes, además de los hemocultivos, de la tinción de Gram y esputo y el cultivo de esputo que mencionamos previamente, se debe de también intentar realizar idealmente una prueba de antígeno estreptocócico en orina, prueba para legionela, un panel viral respiratorio. Se deben de hacer tinción y cultivo micótico, muestras por broncoscopía para la tinción de Gram. Se debe de realizar igual reacción en cadena de polimerasa ante la sospecha o cualquier otra prueba molecular, prueba de COVID y también prueba de detección de VIH. Entonces, bueno, esto idealmente en una UTI, si no se puede realizar, pues dentro del abordaje diagnóstico sí se debería de hacer para establecer la etiología del paciente. Y bueno, una vez que se tenga el lugar en donde se realizará el diagnóstico y el resto del abordaje, tenemos que iniciar con el tratamiento. Aquí es muy importante mencionar que tanto las guías actuales como las previas son muy controvertidas en cuanto a la terapéutica, que se insiste mucho en que se debe de revisar cuál es lo que predomina en cada población, se debe de revisar cuáles son los antibióticos que se tengan en el sitio en donde se va a tratar, o sea, la disponibilidad y además, pues, lo que mencionábamos previamente, que tanto la imagen como el resto de los reactantes de fase aguda no son un factor para iniciar un tratamiento antibiótico. Sin embargo, idealmente en el paciente hospitalizado, en una hospitalización de medicina general, como en un paciente que esté en UTI, a pesar de que se tengan que hacer todos los cultivos y las pruebas previas, se tiene que iniciar un tratamiento empírico basado en la evidencia que existe de acuerdo con la sospecha clínica para ese paciente. Y además de esto, que una guía útil para evaluar nuestra terapéutica, pues es el uso de procalcitonina. Todos los esquemas antibióticos, idealmente, de acuerdo con las guías CHEST, se deben de llevar por al menos 5 días
A partir de estos 5 días se deben de evaluar las primeras 48 horas en el que el paciente se encuentra febril o la respuesta de procalcitonina al mismo. Y existe evidencia 1A de que llevar el tratamiento o el esquema antibiótico más de 10 días en un paciente en hospitalización o en UTI no tiene una mejoría o no es superior al paciente en el cual el esquema antibiótico se lleva más de 5 días, pero considerando procalcitonina y el curso clínico del paciente. Entonces, estos pueden ser dos indicadores importantes para nuestro tratamiento. Entonces, vamos a clasificarlo para cada uno de los lugares en donde se va a llevar a cabo el tratamiento y en el paciente ambulatorio, en pacientes menores de 65 años, sin ningún otro factor de riesgo, lo que aún nos recomiendan es amoxicilina vía oral y el uso de un macrólido. En México, los macrólidos tienen una resistencia de hasta el 80%, es por eso que las guías también lo que dicen es que se debe de individualizar de acuerdo a cada población y entonces en México aplica esta individualización, ¿no? No tenemos una buena respuesta a los macrólidos. En los pacientes en donde tenemos comorbilidades asociadas, en pacientes aún jóvenes en el tratamiento ambulatorio, podemos utilizar amoxicilina clavulanato más igual un macrólido o doxiciclina. Es importante mencionar que también las guías recientes tienen cierta disposición a... Okay. Tienen cierta buena respuesta en México, sin embargo, también no es lo que se recomienda en el mundo actualmente. Y como alternativas dentro del tratamiento ambulatorio se encuentran las cefalosporinas de tercera generación en terapia combinada con un macrólido, que es la parte contradictoria, o una fluoroquinolona. Vamos a ver más adelante las otras alternativas que tenemos de acuerdo con también algunas otras actualizaciones recientes. Esto es dentro del tratamiento ambulatorio en el paciente normal. Después tenemos el tratamiento para pacientes en hospitalización. Esto es pacientes en un piso, en un pabellón de medicina general, clasificados por PCI o por CURP 65, como lo mencionamos previamente. En donde no tenemos sospecha de pseudomonas, no tenemos sospecha de algún meticilino resistente, podemos utilizar un beta-lactámico, igual más un macrólido, o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Aquí estamos considerando un paciente que cumple con los criterios, sin embargo, que no tiene ningún otro factor de riesgo asociado como hospitalizaciones recientes previas, el uso de antibióticos sugeridos por un médico o de forma indiscriminada, específicamente antibióticos intravenosos, o que tengamos en ese momento una alta sospecha de una infección por pseudomonas. En cambio, tenemos el siguiente grupo en donde sí tenemos esta sospecha o tenemos ya una infección previa reciente, el antecedente reciente, y aquí es donde tenemos que utilizar una terapia combinada. Hay que hacer, esto es muy importante porque dentro de la historia clínica podemos saber de forma muy simple estos datos y podemos hacer la diferencia entre nuestra terapéutica, porque sí existe mucha diferencia entre lo que podemos darle a un grupo como a otro. Entonces, en estos pacientes podemos utilizar una terapia combinada en donde utilicemos un beta-lactámico antiseudomona como piperacilina tazobactam, cefepima, ceftazidima, meropenem o imipenem con una fluoroquinolona antiseudomona como ciprofloxacino o levofloxacino. Y esto sería una terapia ideal aún en un paciente en el cual tengamos alta sospecha de infección por pseudomona o que tenga una infección ya previa reciente diagnosticada por algún cultivo. Eso es importante. Ya. Okay. Doctora, ya nos comentaron que se tiene que retirar, no hay ningún problema, comentó el doctor Montiel. Entonces, doctor, usted me dice si aquí lo dejamos. Sí, muchas gracias. Pues igual y si pudiéramos terminar de verlo el día de mañana. Muchas gracias, doctora. Sí, Nos gracias vemos a mañana, ustedes. entonces. Hasta Gracias. luego. Sin problema, doctora. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí, gracias, doctora. Hasta luego. No.